gracias a Junior por la presentación y en efecto quiero que sea bastante interactiva. Les voy a hacer algunas preguntas, pero también me gustaría que, sobre todo en la segunda parte, tengamos quizás algunos voluntarios y entonces practiquemos algunas de las técnicas de estudio de las que voy a hablar en la primera parte, así que vayan pensando en alguna piecita si quieren probar y hablar un poco de cómo practicarla, cómo hacer un estudio más eficiente de esas piezas. Entonces, vamos a tratar varias problemáticas que el día de hoy, vamos por aquí, y algunas de estas problemáticas a las que voy a discutir son relacionadas con el estudio eficiente a diferencia del estudio ineficiente. O sea, ¿qué hace un estudio más eficiente o más ineficiente? Porque como todos sabemos, estudiar es la parte más, que más tiempo toma de nuestra preparación. O sea, si ustedes piensan, ¿cuánto tiempo yo paso con mi profesor a la semana? Es una hora probablemente, ¿no? Sin embargo, ¿cuántas horas paso estudiando piano por mi cuenta? Quizás sean 10 o 20 veces más que esa cantidad de tiempo que paso con el profesor. Por tanto, ese tiempo que pasamos estudiando solos es muchísimo más importante, si lo piensan, e influye muchísimo más en el resultado que la clase de piano. Entonces, un estudio ineficiente realmente no hace que progresemos. Entonces, vamos a hablar de ese tema, vamos a hablar de la importancia de planificar objetivos claros a la hora de estudiar, pero también a largo plazo. O sea, cuál es el objetivo final y cómo llegar a ese objetivo. También vamos a hablar de métodos muy específicos de estudio y de memorización, porque hay diferentes filosofías sobre este tema. En mi opinión, cuando intentamos memorizar una obra, hay que hacerlo de manera consciente, o sea, hay que estudiar específicamente con ese objetivo, ya luego de obviamente conocer la obra y llevarla durante un tiempo. También voy a mencionar un poco el balance estudio, descanso y vida personal, que es algo bien complicado a veces en la vida de un músico. Y también cómo prepararse para tocar en público, o sea, cómo prepararse no solo ya la parte de estudiar, sino también psicológicamente y mentalmente, cómo prepararse, digamos, para un concurso o para un recital. Entonces, espero que sean temas útiles para todos ustedes. Y primero voy a empezar con una pregunta, o sea, cualquiera puede responder. ¿Qué ustedes consideran que hace que el estudio individual sea ineficiente? ¿Cuáles son las características del estudio ineficiente? A ver, por ahí. Que sea muy corto tiempo estudiando o estar completamente prestando atención a lo que estás haciendo. Excelente punto, o sea, concentrado en lo que estás haciendo. Exacto. Excelente respuesta. ¿Alguna otra idea? A mí me pasa mucho que dejarme llevar mucho por la distracción del entorno. Exacto, o sea, volvemos a no estar muy concentrados en lo que estamos haciendo. A mí me pasa que podría practicar 2 horas una misma parte, pero ya al final de la práctica casi como que si no hubiera practicado. Interesante punto, o sea, que no es productivo por alguna razón, estamos repitiendo quizás mecánicamente y no con diferentes métodos y no de una manera consciente, un poco. ¿Qué más? Una cosa que podría agregar es no ponerse un objetivo para el estudio que se está haciendo, porque si solo practicamos por practicar, es como bueno, tal vez mejora en general, pero no resolvemos tal vez un problema específico que deberíamos tener un objetivo cada día. Excelente, comentarios. ¿Algún otro comentario? Bueno, pues creo que han tocado los puntos más importantes de lo que se podría caracterizar como un estudio ineficiente a diferencia de un estudio eficiente. Aquí. Sí. En general, hemos hablado un poco del estudio ineficiente como, o sea, no tienes un plan definido, simplemente te sientas en el piano y estás tocando a lo mejor. Muchas veces cometemos el error de decir, bueno, mi objetivo es estudiar 2 horas. Eso no es realmente un objetivo, o sea, el objetivo no debe ser la cantidad de tiempo, sino qué quiero conseguir en el día. Yo creo que eso es mucho más eficiente, a lo mejor lo consigues en 2 horas, a lo mejor en 3, a lo mejor hasta en 45 minutos. Entonces, el objetivo no creo que sea tanto el tiempo, que es algo que sobre todo los estudiantes más pequeños tenemos la tendencia de decir, bueno, si estudiaste 3 horas ya está bien, a lo mejor fueron 3 horas malgastadas en realidad. Entonces, bueno, no tenemos un plan definido, también periodos prolongados y extenuantes. Eso realmente no ayuda en el estudio productivo. Y luego la repetición mecánica y monótona. O sea, repetir por repetir, sin un objetivo claro, ni un método que resuelva el problema. Entonces, a diferencia de eso, tenemos por el otro lado el estudio eficiente, en el cual tenemos un objetivo muy claro de qué queremos lograr en el día, periodos cortos con descansos y métodos diversos con repeticiones conscientes. O sea, es importantísimo repetir, pero conscientemente para resolver un problema específico.
Entonces, hay una técnica que se utiliza en pedagogía, que en inglés se llama backward design, que significa como diseño al revés, en el cual nosotros al principio del semestre, sobre todo como profesores, le ponemos los objetivos que queremos trabajar al estudiante hasta el final del semestre. O sea, ¿cuál es el objetivo final? Digamos, estamos en enero, ¿qué quiero lograr en junio? Ese es el primer paso cuando estamos pensando en la planificación de todo un semestre. Y entonces luego, comenzando por el final, vamos a ir hacia, o sea, al revés, vamos a ir como hacia atrás. O sea, si en junio quiero conseguir este objetivo, ¿cómo tengo que estar en mayo? Y para estar así en mayo, ¿cómo tengo que estar en abril? Y cómo, o sea, ya van hacia atrás, en lugar de hacia adelante. Entonces, con este sistema, como les decía, determinamos el objetivo final a largo plazo con una fecha muy específica. No puede ser ambiguo, porque si no, entonces no llegamos a ninguna parte, ¿no? Luego dividimos el proceso en meses y semanas con objetivos específicos a cumplir en cada mes y luego en cada semana y luego incluso en cada día. La planificación diaria que hace que cada objetivo concreto contribuya al plan semanal, mensual y eventualmente al plan a largo plazo de todo el semestre. Y por supuesto el proceso obviamente es flexible, se puede adaptar a las circunstancias, a veces suceden cosas que no tenemos planificadas, quizás un accidente, una lesión o en fin, cosas que están fuera de nuestro alcance y ahí luego hay que un poco que adaptarse al objetivo, pero es bueno tener un plan concreto para empezar. Entonces, en este caso, el objetivo, como les decía, a largo plazo, digamos, si tenemos el plan del semestre entero, vamos a ir viendo mes a mes ya objetivos más específicos. Entonces yo he pensado en un caso hipotético que podría ser, digamos, un estudiante de la categoría C que quería prepararse para el concurso Luis Felipe Arias. Entonces, el concurso es en julio, significa que desde enero ya vamos a estar pensando en ese objetivo final, ¿verdad? Que es la preparación para el concurso en julio. Entonces, si vamos de atrás para, bueno, primero es el repertorio, obviamente seleccionamos el repertorio para el concurso, que ahí puse un repertorio tentativo. Y entonces, ya una vez que tenemos el repertorio seleccionado, vamos a hacer, utilizando el diseño al revés, ver mes a mes cómo ese repertorio va avanzando hacia el objetivo final. Entonces, si me puedes pasar. Por ejemplo, en julio ya sería el concurso, o sea, ya en ese momento tiene que estar todo listo. Junio sería el mes anterior al concurso, sería la etapa de fogueo con presentaciones públicas, o sea, tocar en público frente a, no sé, digamos, si puedan conseguir conciertos en la escuela o en iglesias o en determinados lugares. Entonces, para lograr eso, ya en mayo sería el momento para pulir los detalles, asegurar la memoria del repertorio y comenzar entonces las presentaciones quizás a nivel familiar o más informal. Yendo más hacia atrás, en abril sería el momento de estudio y memorización del repertorio, tocar frente a amigos, profesores, etc. En marzo es estudio y memorización del repertorio, en febrero es lectura de la música y el estudio, y en enero sería simplemente la lectura del repertorio. Entonces, como ven, yendo de atrás hacia adelante, tenemos una planificación ya más específica de cómo conseguir estar listos para julio. Luego, si vamos a un mes específico, en este caso sería el mes de marzo, por ejemplo, se divide en 4 semanas y entonces en cada semana también hay un objetivo específico. Entonces la semana 1 va a ser el estudio técnico diario, del cual voy a hablar en un minuto, el estudio del repertorio y memorización de la sonata de Scarlatti. En la semana 2 va a ser estudio diario de técnica, memorización de la sonata de Mozart, porque hay 4 obras que vamos a estar trabajando. La semana 3 lo mismo pero con la obra de Lecuona, y la semana 4 lo mismo pero con las obras, con una solidificación de las obras anteriores. Como ven, en este mes no me he enfocado en las obras guatemaltecas, decidí enfocarme en el resto del repertorio, pero bueno, esto también es flexible, se podría sustituir una de esas por las obras guatemaltecas. Entonces, ese mismo procedimiento se utilizaría en todos los restantes meses, obviamente de manera escalonada y planificada. Ahora, yendo como con una lupa hacia el periodo más pequeño, sería el periodo semanal, de planificación semanal. Escogí una semana al azar en ese mes de marzo. En la primera semana, bueno, no me voy a poner a leer todo eso, pero en resumen, como ven, he señalado en verde, memorización de sonata de Scarlatti. ¿Por qué? Porque el objetivo de esa semana era memorizar la sonata de Scarlatti. Entonces, todas las demás cosas, un poco que se supeditan a ese objetivo principal de esa semana. O sea, que si ustedes consiguen en esa semana memorizar la sonata de Scarlatti, genial. Si pueden hacer más, aún mejor, pero el objetivo fundamental debe cumplirse.
Y luego, ahí está día a día, qué hay que hacer en cada día. Entonces, además, yo hipotéticamente, en este caso, asumo que el estudiante va a estudiar 3 horas diarias. O sea, eso puede modificarse de nuevo. El objetivo no es tanto la cantidad de tiempo, sino cómo se distribuye ese tiempo de estudio. En el caso hipotético de que el estudiante tuviera 3 horas diarias para prepararse, yo recomendaría estudiar 15 minutos de estudio técnico. ¿Y a qué me refiero con estudio técnico? Es técnica pura. O sea, no es repertorio, sino, digamos, tocar escalas, tocar arpegios o octavas, etcétera, etcétera. En el caso del semestre, uno de los objetivos técnicos que yo he pensado, digamos, para este estudiante hipotético, sería vencer las notas dobles y las octavas. Entonces, por eso, yo sugeriría ejercicios específicos que contribuyan a vencer estas dificultades técnicas. O sea, hay varios ejercicios que les podría mostrar para notas dobles, por ejemplo. Están los ejercicios de terceras. Etcétera. Entonces eso podría ser un ejercicio diario que se va a hacer a lo largo de todo el semestre para lograr resultados como óptimos. También hay ejercicios de octavas que les estaba mostrando a los estudiantes en la mañana, como el de manos separadas. También se pueden hacer octavas quebradas. Entonces esto sería como una especie de calentamiento diario que les ayudaría a vencer ese objetivo técnico del semestre. O sea que esto sería todos los días al principio. Luego estaría el estudio de la sonata de Mozart por 1 hora, el estudio de la obra de Lecono por 30 minutos y la memorización de 1 hora de la sonata de Scarlatti y luego las piezas guatemaltecas 15 minutos. O sea, esto es una sugerencia. Lo más importante de este plan semanal es el enfoque en la memorización de la sonata de Scarlatti, porque una vez más ese es el objetivo de esta semana. Entonces, continuando con esto, ya vamos al plan diario, más en detalle. Ya les conté un poco los ejercicios que haríamos por 15 minutos, la memorización de la sonata por 1 hora, con estudio de manos separadas y memorización por compases y secciones de 2 a 4 compases por 30 minutos y luego manos unidas por otros 30 minutos. O sea, hay que un poco que tener claro, no se trata de tener un cronómetro para estar midiendo el tiempo específicamente de cuánto estudio, pero sí tener una idea global de la cantidad de tiempo, porque uno de los problemas que sucede cuando no tenemos una práctica estructurada es que a lo mejor se nos va el tiempo, o sea, se nos van las 3 horas en una página y entonces no avanzamos suficiente. Entonces siempre es una buena idea tener al menos un plan ideal que luego se puede modificar por el camino, pero sí teniendo una cosa más estructurada. Entonces, bueno, este es un ejemplo de un plan diario de un día X de esa semana. Y este es el ejemplo de la sonata de Scarlatti. En esta sonata les quería mostrar que la sonata también refuerza un poco las dificultades técnicas que van a ser el objetivo del semestre. O sea, si el profesor determina que en este semestre el objetivo sería trabajar las notas dobles y las octavas, esta es una excelente opción, porque la sonata tiene, como ven, la segunda parte, bueno, toda la primera parte incluso, octavas en la mano izquierda, a la derecha, tercera. Problemas técnicos que se van a ver resueltos en teoría en el estudio previo de la técnica pura. Entonces, podemos continuar. Bueno, quizás vamos para ir adelantando un poco más a obviar alguna de estas diapositivas, pero en resumen, aquí les mostraba cómo otra de las obras del repertorio teórico de este concurso también presentan dificultades técnicas que deben aislarse, porque ese es otro de los aspectos de la práctica diaria del estudio del que quería hablar, que es cómo resolver un problema específico o un pasaje específico que te trae dificultades. Entonces, por ejemplo, aquí señalé ese pasaje en el tercer pentagrama, como verán, tiene unísono en las dos manos. Simplemente un compás que tiene una dificultad específica es tocar las manos juntas, o sea, la parejidad entre las manos. Entonces, una pregunta así al aire, al público. Si ustedes se enfrentaran a este pasaje y las notas les suenan un poquito como así,
¿qué tipo de métodos ustedes utilizarían? ¿Algún voluntario? A ver, Daniel. Variaciones. Por variación. Sí, por ejemplo, les convierto ese se convierto con punto, Excelente. sí, porque hay como 7 tipos de variaciones. Entonces, sí lo limpiaría. Perfecto. Ya, exacto. También se puede hacer al revés. Cada 4. Al revés. Etcétera. Perfecto. Excelente respuesta. ¿Alguna otra? ¿Sí? Tomándolo más lento y poco a poco ir subiendo la velocidad. Muy bien, excelente. O sea, sí, poco a poco aumentando la velocidad y quizás como un metrónomo, porque el metrónomo es la manera más científica de progresar en cuanto a tiempo, al menos. Sí. Excelente, muy bien. ¿Alguna otra? Siento que algo que nos pasa a nosotros los pianistas diestros es que a veces sonamos mucho más la derecha y me ha pasado que en lugares así que en pasajes unísonos, algo que ayuda bastante es tocar mucho más la izquierda, que te da como es la base armónica y a uno casi siempre le funciona más la derecha. Sí, excelente. O sea, estudia con diferentes dinámicas, tanto forcha una mano y guía la otra. Viceversa. Excelente aporte. También les puedo decir otro método que es muy útil, que es una mano staccato, otra mano legato. Y viceversa. Entonces, bueno, en resumen, cuando tengamos un problema como ese específico, no es buena idea solamente tocar el pasaje, repetirlo así, sin un plan específico, sino ir métodos, o sea, utilizar todos esos métodos de manera bien sistemática. O sea, digamos, voy a hacer 3 veces cagar por la derecha, 3 veces la izquierda, así con un plan bien determinado. ¿Podemos continuar? Esto también es la sonata de Mozart. Aquí tienen otra dificultad técnica en la mano izquierda, la claridad. O sea, la claridad de la mano izquierda, cuando tenemos un pasaje así donde la mano izquierda tiene semicorcheas y la derecha, por ejemplo, corchea u otro ritmo, ¿cómo logramos la claridad? ¿Qué métodos podríamos utilizar para lograr que las semicorcheas de la mano izquierda sean claras y parejas? ¿De qué manera podríamos estudiar ese pasaje, por ejemplo? ¿Qué se te ocurre? Yo mismo agregar con el ritmo y también intentar diferenciar la melodía de lo que lleva el lugar o la nota de arriba para tener más claro lo que se está tocando en realidad y no solo un programa general. Excelente, o sea, en resumen, que hacer variaciones ayuda muchísimo porque es como decirle al cerebro diferentes maneras de procesar el mismo problema técnico. En ese caso, lo que estaba sugiriendo me parece una excelente idea, o sea, lo puede hacer incluso de manera armónica. Un poco variando el ritmo en ese caso, bueno, la textura. También con los demás métodos de ritmo de los que hablamos. Y en aquel caso tenemos octavas, que era uno de los problemas técnicos que es lo que nos íbamos a enfocar precisamente. O sea, tenemos aquí a la izquierda tenemos esas octavas con salsa. ¿Qué métodos para utilizar para practicar octavas se les pueden ocurrir o conocen en este grupo? Algunos métodos de octavas, de estudio de octavas específicamente, que se les ocurra. Por atrás, allá. ¿Perdona? Hacer estiramientos antes. Hay que hacer escucha. Hacer estiramientos antes. Estiramiento. Como una especie de ejercicio de la mano. Estirar la mano. Genial, sí, puede ser. Y ya en el piano como tal, ¿qué ejercicios se les ocurren para octavas? Además de tocar las octavas. ¿Qué más? Excelente, exacto. Ese es un excelente método, o sea, hacer las quebradas. Y también se pueden hacer quebradas, pero descendentes. O sea, empezando con la nota superior. Estos son 2 excelentes métodos para octavas. Otra variante de ese mismo método sería hacerlos 2 veces. Eso es realmente
útil. De la misma manera, al revés. Etcétera. Otros métodos de octavas, ¿alguien más? ¿Algún otro método? ¿Sí? ¿El libro de Hanon también con los octavos? ¿Cómo? ¿El libro de Hanon? Ah, qué interesante. O sea, así como Hanon. Muy buen método. Y si ya tenemos el pasaje específico, digamos en ese caso que ya tenemos otro pasaje específico, ¿se te ocurre algún otro método con esas notas en concreto? Sí. Arreglo legato y estaccato. Eso es perfecto, eso es lo que estaba esperando. O sea, sosteniendo una nota y la otra staccato. En este caso, como hay saltos, va a ser difícil hacer legato, pero igual, se con el oído. Y viceversa, el bajo. Etcétera. O sea, son métodos de octavas. Entonces vamos a continuar. Bueno, esto era también un poco para ejemplificar la dificultad técnica de la obra de Lecuona. No sé si conocen a Lecuona. ¿Quién conoce a Lecuona aquí en este? ¿Quién ha tocado a lo mejor alguna música de Lecuona? Bueno, pues si conocen a Lecuona, sabrán que Lecuona tenía una mano grande y además era muy virtuoso como pianista y entonces tenía la tendencia a escribir muchísimas octavas. La música de Lecuona está llena de octavas. Entonces, si podemos el siguiente ejemplo, la siguiente diapositiva, aquí van a ver la parte central de una de las danzas afrocubanas de Lecuona, y la negra bailaba, que como ven es casi como un estudio de octavas, la mano derecha es sumamente difícil. Entonces, en este caso, en adición a todos los métodos que mencioné antes, además yo recomendaría un método que se nos quedó, que es quitar una de las notas de la octava y tocar todo el pasaje, pero solo con el quinto o cuarto dedo, o sea, con la nota superior sola, sin el bajo, pero, o sea, con el dedo que baja, obviamente. Y lo mismo con el pulgar. Sería. En este caso, tienen que asegurarse que la mano está abierta, porque si tocan con el pulgar con la mano cerrada, es muchísimo más fácil y no cumple el objetivo. Que estamos intentando es abriendo la mano, tocarse solo con el pulgar. O sea, tengan eso en cuenta. Entonces, continuamos. Ahora les voy a hablar un poquito de consejos generales. Consejos que, vaya, que no son así tan específicos a la hora de estudiar piano. El primer consejo es pensar antes de tocar. A veces lo damos por sentado, pero realmente es súper importante y casi que a todos nos pasa que nos sentamos a estudiar, empezamos a tocar y ni siquiera estamos pensando en qué estamos haciendo, ¿no? Entonces, pensar antes de tocar y escuchar internamente el sonido que queremos en el piano antes de tocar. En el piano, o sea, como instrumento, como tal, es muy fácil tocar sin pensar porque es un instrumento fácil, entre comillas. O sea, tú te sientas y cualquier niño puede tocar. Un principiante se siente y puede tocar una melodía. Si fuéramos a tocar esa melodía en el oboe, sería muchísimo más difícil, ¿verdad? O sea, hay que pensarlo mucho antes de tocarla. Entonces, no demos por sentado que la música salga por sí sola, sino pensar conscientemente en el sonido que queremos. Y luego el segundo consejo está muy relacionado con el tema del backwards design, o sea, del diseño que les decía al revés, porque el diario de estudio, no sé si han escuchado esto en alguna ocasión, o sea, un jornal, como un diario en el que escriban cuál es el plan del día, o el plan del día siguiente, y también sobre ese tema reflexionen, o sea, cómo fue el día de hoy, reflexionar un poco cómo les fue en la práctica diaria. ¿Alguna vez han tenido un diario de estudios o un jornal? ¿Sí? ¿Y qué tal? ¿Bien? Bueno, pues después en la siguiente, no la paso todavía, pero en la siguiente diapositiva les mostraré como un ejemplo de cómo podría ser este diario de estudios. Es algo muy simple, no es una novela, o sea, es escribir un parrafito diario, algo así. Otro consejo, la práctica lenta sin errores es fundamental para lograr una ejecución limpia y la memorización sólida, primero empezando por secciones cortas. ¿Qué sucede? Muchas veces repetimos las equivocaciones y aprendemos las equivocaciones. Y luego es súper difícil limpiar un pasaje una vez que ya está mal aprendido. Toma muchísimo más tiempo. Entonces, ¿cómo se soluciona un problema? En un mundo perfecto, ¿no? Es que cuando empezamos a aprender una obra y notamos que hay un pasaje que no nos sale, inmediatamente vamos a bajarle la velocidad y estudiarlo con todos los métodos de los que hemos hablado. Y ahí poco a poco ir incrementando la velocidad. O sea, tratar de siempre ser muy sistemático con esto, porque de lo contrario, les digo, o sea, es sumamente difícil limpiar un pasaje que ya se aprendió mal.
una vez determinada, en cuanto a la digitación, esto es muy importante, una vez que determinamos la mejor digitación para un pasaje, ser sumamente consistente con esa digitación. Y, o sea, estar como un compromiso con esa digitación y hacerla siempre igual. Porque cuando nos acostumbramos a cambiar la digitación así constantemente, eso contribuye mucho a los errores de memoria luego a la hora de tocar en público. Porque lo que pasa es que los dedos no saben exactamente cuál de las variantes hacer, de las tantas que hemos intentado. Entonces, sí, tener una digitación y seguirla siempre al pie de la letra. Y luego, bueno, el oído es tu mejor guía, o sea que es importante desarrollar el oído crítico en tu estudio. No solamente escuchar una grabación en un recital, sino cada día estar escuchando lo que estás haciendo con oído crítico como si tú fueras tu profesor. O sea, realmente ustedes son sus mejores profesores. Como les decía, ustedes son las personas que pasan más tiempo escuchándose a sí mismos, más que el profesor, entonces es fundamental. En cuanto al diario de estudio, por ejemplo, de un diario, o sea, de un jornal, en este caso, bueno, tienes la fecha y tienes la cantidad de tiempo que estudiaste ese día, qué hiciste en ese tiempo, o sea, cómo lo dividiste, los objetivos que tienes, estudiar escalas mayores, etc. Y luego la reflexión, que sería cómo te fue. O sea, la primera parte sería lo que escribes antes de estudiar piano, quizás el día antes, y a la segunda parte, la reflexión, es lo que vas a escribir una vez que estudiaste. Ahí puedes luego reflexionar qué funcionó, qué no funcionó, qué crees que puedes hacer para que mejore, ¿no? Continuamos. Algunos como comentarios generales sobre el bienestar físico, porque ¿qué sucede? Como pianistas estamos muchas horas diariamente sentados en el piano y entonces claro, es una actividad que si no se complementa con actividad física o con algún tipo de estiramiento puede causar lesiones o puede causar problemas físicos, o sea, estamos sentados en una misma posición. Entonces no solamente es importante tener una buena técnica, asegurarse de que el codo está libre, las muñecas son flexibles, etc., sino también hacer algún tipo de actividad física. O sea, me parece que es sumamente útil, a lo mejor correr, nadar, hacer yoga o cualquier cosa que les venga bien, pero siempre algo que los saque de estar sentados, una actividad muy sedentaria, la del pianista. Entonces, creo que es importante. Lo otro, bueno, obviamente tener conciencia sobre la postura correcta y chequearse regularmente, a veces estar tocando piano y reflexionar cómo está mi rodilla. A veces la tensión se acumula en lugares que ni te imaginas, que son muy inesperados, pero muchas veces la mandíbula la trancas cuando estás tocando piano y no te das cuenta. A mí me ha pasado que tranco la mandíbula, veo un video y luego me das cuenta, pero ¿qué estoy haciendo? Lo estoy masticando, entonces, y claro, a veces incluso te duele la mandíbula después de un concierto, y dices, ¿cómo es posible? Bueno, es que está trancada. O las rodillas, muchas veces también están. Entonces, sé consciente de ese tipo de tensiones. Levántate del piano cada 20 minutos, o sea, es como regla, bueno, tiene que ser 20 específicamente, pero como regla general, me parece que es una buena idea, después de estar estudiando por unos 20 minutos, levantarse, levantar los brazos, estirarse, mover, o sea, hacer cierto tipo de movimiento físico, caminar alrededor del piano un par de veces y luego continuar. Eso realmente ayuda. Y respiraciones profundas también ayudan. Entonces, bueno, vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Otros consejos generales. Corregir los errores inmediatamente, digamos ya en un contexto en el que estemos tocando la obra de arriba o abajo, ¿no? Digamos ya cuando estés más cerca de los recitales, vamos a decir, y notas que hubo un error. Entonces, a ver, muchas veces cuando nos equivocamos tendemos a hacer algo así como, a ver, les voy a poner un ejemplo. Digamos que estamos tocando esa sonata de Mozart. Hacemos ese tipo de cosas. Rectificar 3 veces. ¿Y qué sucede con eso? Eso es lo que aprendes, a rectificar. Y eso es lo mismo que vas a hacer entonces en el recital o en el concurso, en la presentación. Entonces, si te pasa eso, digamos que te equivocas, primero para, y reflexiona sobre dónde fue el error. Fue aquí. Entonces, repite ese mismo pasaje, pero más lentamente. Para y repítelo como 3 veces, solo para rectificar el error. O sea, ¿entienden la diferencia? En lugar de rectificar inmediatamente varias veces, parar, hacerlo más lento y rectificarlo varias veces seguidas y al poco continuar. Obviamente, estudiar con los diferentes métodos de los que ya hemos hablado, modificando la articulación, el ritmo, la dinámica.
Ahora, en cuanto a la memorización de la música, al principio les comentaba que cuando vamos a memorizar hay que hacerlo de una manera consciente. Bueno, hay diferentes filosofías sobre esto. Hay quien piensa que la música se memoriza de manera natural, que no hay que forzarla. O sea, que digamos, cuando llevamos tocando una obra por 2 o 3 meses, ya la obra naturalmente se va a ir memorizando. Eso es cierto, totalmente cierto. Ahora, yo creo que la manera más segura y eficiente de memorizar una obra es estudiar con ese objetivo específico, de memorizarla en un determinado momento. Obviamente, para memorizar la obra ya debes sabértela a un punto en el que la logres tocar con partitura a un cierto nivel. No tiene mucho sentido memorizarla cuando te la estás leyendo. Pero ya cuando llega ese momento en el que la obra está como que medio aprendida, medio que memorizada hasta cierto punto, sí creo que vale la pena ya comenzar un estudio de memorización de la obra. Entonces, ¿en qué consiste este estudio de memorización? Y lo vamos a ver creo en una de las siguientes diapositivas. En repetir en secciones cortas de manera muy consciente. Por ejemplo, si podríamos buscar la diapositiva de la sonata de Scarlatti, porque es algo muy seccional, es muy fácil de hacia atrás. En una obra así como la sonata de Scarlatti, en la que cada 4 compases se termina una frase, por ejemplo, es una excelente obra, es muy estructurada, entonces es muy fácil de dividirla, digamos, en momentos de 4 compases. Entonces, un ejemplo podría ser, voy a memorizarlo compás por compás, entonces voy a repetir 3 veces el primer compás mirando la partitura. La primera vez. Tercera vez. Y ahora la cuarta vez con los ojos cerrados. Entonces, de esa manera, compás por compás, podemos ir conscientemente como que peinando toda la sonata y luego hacerlo en frases más largas, ya de 4 compases, de 8 compases y eventualmente ya en todo un periodo. Podemos hacer la primera parte, las 2 primeras páginas que serían, de la parte binaria sería la parte A de la sonata, ya hacerla totalmente de memoria, o sea, pero es poco a poco, así de manera seccionada. Podemos ya entonces regresar a la diapositiva donde estábamos. Entonces, en el caso de la música polifónica, como decir una fuga de Bach, por ejemplo, este mismo proceso se haría pero por voces, en lugar de hacerse todo de una vez. Ahora vamos a ir a la parte en la que voy a necesitar voluntarios. Entonces vamos a ir como haciendo diferentes, o sea, como que practicando diferentes métodos de estudio. Vamos a comenzar con métodos de estudio lento. Entonces, si hay alguien que tenga una pieza lírica, lenta, melódica, que quiera tocar, puede hacer. Entonces, en esta pieza vamos a intentar un poquito todos esos métodos que están escritos ahí. Perfecto. Lo intentamos. Genial. Entonces vamos a... bueno, es un estudio de más rápido. No es exactamente la obra más... Al principio sí que es lento, pero... Claro. Entonces vamos a intentarlo. Ahora, en este caso vamos a utilizar estos métodos de estudio lentos, que serían lento usando el peso y flexibilidad del brazo, o sea, vamos a tocar solamente los 2 primeros compases, por ejemplo. Sí, de hecho solo lo vamos a dar. Sí, pero desde el principio. Directamente al principio. Por ejemplo, vamos a usar esos 2 compases que son solamente, el principio del estudio. Este es el estudio Opus 25 número 11 de Chopin. Entonces, en el caso de este estudio, el primer método sería legato usando el peso y flexibilidad del brazo, o sea, sería como cortarlo básicamente, usando el peso del brazo. El segundo sería, derecho cortando, es el legato, lo que con el peso del portato, pero legato. Pero legato, como legato del brazo. Entonces el segundo sería el legato del dedo. En este
este caso el brazo no está tan involucrado, sino que es solo el dedo. Legato del dedo. El tercer método sería con mínimo movimiento del brazo y de los dedos. No hay nada muy bien que hacer ni mal todo está, o sea, el brazo y los dedos son flexibles, pero no se mueven tanto. El tercero sin pedal, que lo hemos estado haciendo desde el principio. Y el último sería cantar la melodía y tocarla simultáneamente. O sea, cantar y tocar la melodía. Exacto. Muchísimas gracias, gracias. Te ayudo. Claro, estos métodos, o sea, lo que estaba pensando era más bien, esto es un buen ejemplo de cómo estudiar todos esos métodos. Yo pensaría más bien como en un nocturno, digamos, de Chopin. Digamos, ese nocturno. O sea, cómo lograr un bonito legato, digamos, de esa melodía, que es una melodía ya un poco más lírica, con más desarrollo, utilizando esos métodos. Porque, ¿qué sucede? Muchas veces, para lograr diferentes colores en nuestra manera de tocar, vamos a utilizar diferentes partes del brazo. Entonces, con esos ejercicios estamos ejercitando todas las opciones. Una es, o sea, con el brazo todo el tiempo. Lo voy a exagerar un poco. Como ven, estoy utilizando mucho la flexibilidad del brazo para tocar. Es como que el brazo está guiándolo todo. El segundo sería con dedos que hacen el legato del dedo. Claro, con ese sonido, con esa manera de tocar el legato, la proyección es muchísimo más clara, porque los dedos son los que están articulando. Una articulación más clara. No hay ninguna que sea peor o mejor necesariamente, son opciones, pero es bueno tener como pianista como una paleta de opciones para diferentes colores que queramos conseguir. Entonces, utilizando el brazo, con legato de dedo, sin pedal es sumamente importante para realmente ver qué estamos ligando con los dedos o el brazo y qué estamos ligando con el pedal. Entonces, y cantar, que es la voz es el mejor instrumento que tenemos. Entonces, siempre cantando es la mejor manera de conseguir el sonido ideal. Ese es el ejemplo que tenía, métodos de estudio energizantes y rítmicos. Entonces, en este caso, ¿quién tiene algún ejemplo de una piecita más rapidita que quiera tocar? Y entonces vamos a ver, de hecho ya hemos hablado de casi todos estos métodos, pero bueno, nunca es una mala idea así verlo en persona. Sonata de Haydn. Perfecto. Entonces lo voy a escoger un lugar específico. Lo va a hacer. Vamos a trabajar la mano izquierda de este pasaje. Voy a tocar solo la mano izquierda. Vamos a parar solamente 4 compases, ¿vale? Bueno, 6. Pero bueno, no importa. Entonces, como ven, es una especie de bajo del vértigo. Un acompañamiento de bajo del vértigo. Entonces, ¿qué crees que sea la dificultad de tocar acompañamientos como ese bajo del vértigo? ¿Qué suele pasar cuando... Sí, es verdad, muy difícil tocar. El acompañamiento siempre tiene que estar un poco supeditado a la melodía. Entonces, vamos a intentar algunos de esos ejercicios a ver si te ayuda un poco con el pasaje técnicamente. Uno sería estudiar estacato de muñeca y luego estacato de dedo. ¿A qué me refiero con estacato de muñeca? Es el estacato en el cual la muñeca es la que está haciendo la separación de las teclas. Y luego está el estacato de dedo, que la descripción estaría en el segundo punto, es concentrando el movimiento desde los nudillos. En
este caso en esta carro, la muñeca no está involucrada tanto, son los dedos. Desde el nudillo manteniendo el codo relajado, o sea, los dedos son los que hacen el caso. Inténtalo. Puede ser más corto, puede ser más corto también. Corto. Muy bien, exactamente, ese sería uno de los métodos. Luego estudiando con ritmos de corchea con puntillo, seguido de semicorchea y viceversa. O sea, ya hablamos de ese método, si quieres puedes hacer más o menos como pasos. Y luego lo opuesto, que sería. Siguiente método, a un tempo rápido, parando en cada tiempo. Luego cada 2 tiempos y luego con compás. O sea, si paramos cada tiempo sería. Intentar ese método. Exacto. Y luego parando con compás sería. ¿No has practicado con estos métodos? No, me alegro. Entonces, ¿qué más? Pasajes en semicorchea parando cada 4 notas en la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Ese es uno de los métodos que dice alguno de los estudiantes en la mañana. Porque ¿qué sucede? Que muchas veces descuidamos las notas que no son los tiempos fuertes. Entonces, a lo mejor termina sonando un poco como así. Las otras notas no están iguales. Entonces, ¿cómo se compensa eso? Bueno, parando en la nota que no es la principal, digamos en la segunda nota. Luego la tercera. Y ahora quiero que tú pares en la cuarta. A ver qué tal. Ok. Exacto. Luego, usando el metrónomo, ¿todos tienen metrónomo los estudiantes? ¿Han utilizado metrónomo para estudiar alguna vez? Bueno, el metrónomo es el mejor amigo del hombre, del músico. Sobre todo para limpiar pasajes de este tipo, que son muy técnicos, como bajos de arpeggi. Es sumamente útil el metrónomo. Y finalmente, tocando y contando los tiempos. No sé si alguna vez han practicado así, pero es súper útil. O sea, en este caso, 1, 2, 1, 2. Contando, en este caso son 2 por 4, entonces sería contando en 2. ¿Puedes intentar? Excelente, muy bien, súper bien. Entonces, bueno, gracias por tu otros métodos. Transiciones y saltos. ¿Alguno de ustedes tiene una pieza con muchos saltos o con algunos saltos que quisiéramos practicar? A ver si puedo. Como Daniel. La encuesta. Sí, La sí. encuesta. Genial. Ah, exacto, sí, el pasaje que es más bello que desciende y luego hay un salto. Sí, sí, vamos a ver ese pasaje. ¿Cómo practicar los saltos? Bueno, aislando el salto. En primer lugar, muchas veces fallan los saltos porque es que estamos tocando mucho más de lo que tenemos que practicar. Si el salto es eso es lo único que hay que practicar. Entonces, aislando el salto, practicando destacado, moviéndose súper rápido a la siguiente nota e incluso cerrando los ojos. Una vez que ya está a medida de distancia, ya puedes entonces incluso intentarlo con los ojos cerrados. Entonces, si quieres, puedo ver solamente ese pasaje, porque ese es un pasaje muy difícil. Esa o la mano izquierda de la coda, la verdad. También tengo otras ensayos. Entonces, si quieres, vamos a la hora. Si quieres, puedes tocar solo el pasaje, aquí para mostrar un poco de qué va el pasaje. Perfecto, o sea, como ven, el pasaje tiene unos saltos que son brutales. Entonces, ahora, en realidad, si te pones a mirar en detalle, el problema no es el arpegio, bueno, en vez de
rápido, la nota se te y te quedas ahí en la nota. Solamente el salto. Entonces, un fa, un re. Un re. Ay, qué bueno. Felicidades. Ajá, sería este sol. Al final. Re. Sí, pero a ver, ¿es como mi? Toca, o sea, la idea sería. Y así como pagan por. Así, varias veces. Siempre los ojos están antes que la mano. Entonces, cuando te sientas cómoda, cierra los ojos y continúa. Casi. Esa es la manera de arreglar un salto. O sea, practicar el salto específicamente aislado. Porque si sigues tocando el programa entero, al final no estás resolviendo el problema del salto. A lo mejor estás practicando las tres y el problema del salto. Entonces, vamos a ver otro salto, el siguiente. Después cierra los ojos. ¿Así? Esa es la cosa. Exacto. Entonces, ¿sabes una cosa que, vaya, esto no tiene nada que ver con lo del tema de los saltos, pero en este pasaje, una solución que se me ocurre, igual habría que consultar con el profesor, pero sería coger, igual y la última nota cogerla con la izquierda. Ahora te digo, ya, si tocas con la izquierda, una sugerencia ya que va más allá de lo del salto. Pero bueno, ese sería un método para resolver temas de salto. Muchas gracias. Continuamos con estudios para mejorar el fraseo. Hablamos ya del tema de cantar. O sea, la voz es quizás el mejor instrumento que tenemos para frasear con una bonita melodía que tenga sentido y que tenga buen gusto, ¿no? Entonces, yo recomendaría, para mí es sumamente útil, cantar las melodías con la voz. En este caso, digamos, si estás tocando algo como el nocturno que les mostré antes, tocar y cantar, pero también puedes simplemente cantar la melodía y no importa la calidad del canto, es simplemente para seguir un poco que la manera natural del fraseo de la voz. Entonces, tanto cantando con el acompañamiento como tocando y cantando la melodía. Otra solución, duplicar la melodía con la mano izquierda. ¿Por qué? Porque de esta manera estamos enfatizando lo que queremos hacer con el fraseo al estar duplicado. Entonces, como que a tu cerebro le ayuda como a enfatizar esa idea musical. ¿Qué más? Estudiar la melodía con un acompañamiento simplificado, digamos. Quizás el bajo y una... algo más simplificado para simplemente tener algo de base armónica, pero con el foco en la melodía. Estudiar todo legatísimo cantable de principio a fin. Estudiar con rubato. O sea, eso es un ejercicio que es como darse la libertad a uno mismo de tocar sin compás, como si estuvieras improvisando totalmente así. En este caso, bueno, puedes tocar las manos con una escrita. Y puedes exagerar cosas que a lo mejor después no lo vas a hacer, pero solamente para darte la libertad de explorar qué hacer con el rubato. Estudiar con diferentes dinámicas en cada mano o en cada voz y estudiar con diferentes articulaciones en cada mano y en cada voz. Todas esas cosas contribuyen a lograr un fraseo creativo y con buen gusto. Un ejercicio. Continuamos. ¿Usted le puede dar la tecla de la letra?
pianos eléctricos que tienen solamente un pedal o que no tienen a lo mejor, no sé, no son las mejores condiciones, pero el pedal hay que estudiarlo con tremenda, o sea, con muchísimo énfasis, porque muchas veces estamos tocando con las manos de manera excelente, pero estamos destruyendo con el pie lo que estamos haciendo con las manos. O sea, el pedal puede destruirte una interpretación en 5 segundos. Entonces, algunos ejercicios con respecto al pedal. Primero, estudiar sin pedal. Eso es muy útil para revelar lo que están haciendo los dedos. Luego, practicar, esto parece un poco extraño, pero practicar un pasaje con el pedal completamente puesto hasta el fondo. Que obviamente va a sonar rarísimo, pero eso te demuestra un poco cuánto el pedal va a afectar eso que hiciste primero sin pedal, con un ejercicio. Luego vas a ir levantando el pedal poco a poco, eso es un ejercicio, ¿no? Tocar el pasaje entero con el pedal al 75%, al 50%, al 25% y después un poco de reflexionar cuánto ese pasaje, o sea, con qué porcentaje funciona el pasaje, ¿no? Esto es especialmente útil en obras impresionistas. Están tocando en algún momento Debussy o Ravel. Muchas veces podemos permitirnos pedales mucho más largos si no los ponemos del todo hasta el fondo. Si haces como medio pedal o un cuarto de pedal, y eso siempre es interesante explorar. Otro ejercicio que de hecho yo en una ocasión me pasó por accidente, porque tuve un accidente y no pude caminar con el pie derecho. Y entonces tuve que hacer un recital pedalizando con el pie izquierdo, porque tenía una bota, entonces no podía realmente usar el pie derecho. Y entonces descubrí que era súper útil tocar como ejercicio, pedalizar con el pie izquierdo, el pedal derecho, que me hizo como que repensar todos los pedales. Me di cuenta que estaba poniendo pedales que ni quería poner en el momento en que cambies el pie, porque ya entonces estás como conscientemente pedalizando algo que vaya, te cambia la manera de ver la obra un poco. Los pasajes con el pedal izquierdo, con el pedal de una corda, puedes también utilizar los mismos métodos, o sea, utilizar medio pedal, etc. Y obviamente la pedalización depende de cada piano. Entonces, cuando como pianistas muchas veces vamos a una sala de conciertos o a un espacio, como este espacio, digamos, yo no conozco este piano, acabo de tocarlo por primera vez, y entonces es muy importante que si tenemos 5 minutos para probar el piano, definitivamente probamos el pedal. O sea, cómo reaccionan los pedales. Hay veces que hay pedales que directamente no funcionan. Entonces hay que modificar esa pedalización en 10 segundos. Ok, seguimos. Memorización. Ya es un poco que hablé de los métodos de memorización. Así que no voy a redundar un poco sobre esto. Es lo que hemos hablado de seccionar la obra y de memorizarla conscientemente. Solamente me gustaría añadir el último punto, que es memorizar fuera del piano. O sea, además de memorizar, o sea, obviamente en el piano, repitiendo, etc., un ejercicio que es muy útil es, fuera del piano, cantar la melodía de la obra de arriba abajo y ver hasta cuándo puedes pensarla o cantarla en tu cabeza. Eso te demuestra qué partes están más débiles o menos memorizadas, digamos. Entonces eso es. Y además la ventaja de eso es que lo puedes hacer en un avión, viajando, o sea, en cualquier circunstancia. Puedes mentalmente estudiarte la obra para determinar en qué proceso de memorización está. Así que es algo interesante. Hablando de estudiar fuera del piano, aquí están algunos consejos de cómo estudiar fuera del piano y de la importancia también de estudiar fuera del piano. No solo porque hay veces que hay circunstancias en las que no tenemos acceso a un piano, sino también que estudiar fuera del piano nos quita el foco sobre la parte más física de tocar piano y nos hace concientizar un poco más la parte musical y de la interpretación, al no tener ese problema de cómo ejecutar un pasaje. Entonces es importante estudiar con la partitura como si fuera un director de orquesta, o sea, con la partitura acostado en la cama y mentalmente cantando la obra, o sí, como haciendo un pase de la obra, pero mental. Visualizando los diferentes contrastes, los caracteres de la obra y la imagen artística que quieres lograr. De hecho, muchas veces las mejores ideas de interpretación se nos ocurren fuera del piano. Cuando no estamos con la parte, ya les digo, técnica de cómo resolver un pasaje. A veces un ejercicio que me parece interesante es cantar la melodía y añadirle un texto. Es una parte un poco creativa, ¿no? O sea, inventarle una melodía, digamos ese nocturno, inventar una melodía con un texto que acompañe al carácter del nocturno. O sea, es un poco que ser medio que poeta, ¿no? Marcar las inspiraciones en la música como si fueras un cantante. Eso es súper útil porque como pianistas no tenemos
respirar, así, o sea, hay que respirar para seguir vivo, pero no hay que respirar desde el punto de vista musical siendo pianista como si fuera clarinetista o cantante. Entonces a veces perdemos esa conciencia del fraseo, al no tener que respirar, entonces es útil ese tipo de marca. Otro ejercicio sería comentarle la música como si fuera una historia. O sea, si tuvieras que hacer una presentación para alguien que no es músico, ¿cómo tú les describirías esa pieza? Si fuera una historia, crearte tu historia. Eso te va a dar una idea más creativa de qué hacer con la composición, con la interpretación, de cómo reflejar esa historia que te creaste con tus dedos. Luego tenemos que escuchar como oído crítico, grabaciones de la obra. No se trata solo de escuchar para imitar, sino de escuchar realmente para ver por qué ese pianista hizo esa parada en ese lugar, por qué hizo el rubato en este punto. ¿Me gusta o no y por qué no? O sea, preguntarse ese tipo de preguntas, ¿no? Hacer un análisis formal de la obra, sobre todo en, digamos, una sonata o en una fuga, saber exactamente dónde están las secciones, eso ayuda muchísimo. Escribir un mapa emocional de la obra. ¿Qué significa eso? Es cómo evolucionan las emociones a través de esa pieza, comenzando desde el principio. Eso, por ejemplo, una sonata de Mozart, que estábamos hablando en la mañana, que hay tantos diferentes caracteres y contrastantes y emociones diferentes en un primer movimiento de una sonata de Mozart. Entonces, ¿cuál es el primer carácter de la obra? Bueno, quizás es marcial o quizás es romántico o lo que sea, pero un poco ver esa evolución de la obra, de las emociones en la obra. Estudiar la obra de arriba abajo en tu cabeza mentalmente, y finalmente uno que es simpático, es como hacer una coreografía de la obra. Si ustedes, nadie tiene que estar mirándolos, ¿no? Pero es como con tu cuerpo expresar esa obra, quizás poner una grabación de la obra y casi que bailar la obra o hacer un movimiento de esa obra, un poco para sentir la obra en tu cuerpo y hacerla más tuya. Así que creo que eso era todo. Bueno, esta es la última, lo prometo, un minuto. Que es la preparación para tocar en público. Ahí tengo algunos consejos que son súper prácticos de cómo vencer el miedo escénico y de cómo un poco vencer los nervios a la hora de tocar en público. Un consejo que mi maestro siempre me daba era de tocar el repertorio frío, o sea, a primera hora del día, cuando estás frío, no has tocado bien escala, tocarlo de arriba abajo, el repertorio. Eso te va a revelar cuáles son los pasajes más débiles, los que siempre fallan, cuando no estás en las condiciones óptimas. Porque ¿qué sucede? Cuando tocamos en público, la sensación muchas veces de que estamos en frío, aún cuando no lo estemos, pero es un poco los nervios, ¿no? Entonces, al hacer ese ejercicio, ya estás preparado mentalmente para esos puntos que pueden fallar, quizás. Y también, por otro lado, hacerlo al final del día, cuando estás súper cansado, con muchos sueños, tocar el repertorio de arriba abajo. O sea, en las peores condiciones, hacerlo de arriba abajo. Tocar el repertorio con ruido, interferencias, personas caminando, etc. Y aún tratando de mantener la concentración. Tocar los diferentes pianos y diferentes acústicas para ver cómo reaccionan a diferentes circunstancias, ¿no? Y modificarlas. Con diferentes temperaturas también, si es posible, con frío, con calor. Usando el vestuario que vas a utilizar el día del concierto. Eso es súper importante, especialmente para las muchachas, porque muchas veces se ponen tacones, entonces la manera de realizar hay que practicarlas, hay que practicar con esos zapatos antes del concierto. Bueno, pero también los chicos con las pombatas muchas veces son súper incómodas, o sea, hay que definitivamente utilizar ese vestuario al menos una vez, o más. Y tomarse y analizar la grabación como no solamente la parte ya de la música, sino también visual, porque al final, como intérpretes, somos también hasta cierto punto actores, o sea, estamos poniéndonos en un escenario delante de un público, como ustedes ahora. Y es muy importante la parte visual también. Muchas veces el público ve más de lo que escucha. Y entonces a veces estamos haciendo gestos que son innecesarios o que no transmiten el mensaje de la música, o que van en contra de la música muchas veces. Y eso es sumamente importante. Y bueno, tocar para amigos, colegas, familiares, visualizar tu actuación de arriba a abajo. No solamente la parte del sonido, sino visualmente, cómo tú quieres que se vea tu performance antes del concierto o del concurso. Así que bueno, eso es todo lo que tenía para ustedes.